Y vámonos con nuestra primer entrevista. Muy buenas tardes. Se trata de Alfredo Calvo. Él es Senior Director de Calificaciones Financieras de la agencia Standard Poor's México. ¿Por qué queremos hablar con él? Bueno, pues porque de acuerdo con datos del sistema bancario, la morosidad en las tarjetas de crédito se ha disparado considerablemente y en función pues de la astringencia económica que viene derivada del COVID-19, se han acumulado pues pagos pendientes de los usuarios del crédito en el país y esto pues ha llevado a niveles pues que no se veían desde hace ya algunos años. Vamos a charlar pues con el especialista de esta agencia calificadora Standard Poor's. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias a ti, Alfredo. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que en todo caso está generando que se empiece a abultar la cartera crediticia en materia de plásticos, de tarjetas de crédito? Y esto, digamos que sería apenas un inicio, estaríamos ante la punta del iceberg en función de que a un año del confinamiento, a un año de que se haya decretado esta emergencia económica, no se ha podido ni restablecer el mercado, ni tampoco el poder adquisitivo de muchos mexicanos. Sí, gracias, Darío. Mira, es importante mencionar que a pesar de la turbulencia, ¿no?, que vimos en 2020, derivada por la pandemia y cuyos efectos seguimos viendo aún, el sector bancario ha logrado manejar adecuadamente la situación, ¿no? Eso consideramos. Al igual que en otros periodos de turbulencia, hay factores clave que le han permitido a la banca navegar estos escenarios complicados. Entre ellos, creo que es importante resaltar, pues por un lado, los niveles de rentabilidad que han permitido fortalecer pues, continuamente los niveles de capitalización y además los bancos pues han mantenido niveles adecuados de calidad de sus activos, ¿no? Seguimos viendo niveles manejables en cartera vencida en general, lo cual se mantiene, pues esta cartera vencida se sigue manteniendo totalmente cubierto por reservas. Entonces, en esta crisis económica, estos factores nuevamente han ayudado a la banca a transitar, ¿no?, la difícil situación. Ahora, entrando al tema de tarjeta de crédito. ¿Qué sucede? Lo que hemos visto es que ya durante los últimos 2, 3 años veníamos viendo antes de la pandemia a la banca creciendo de manera, diríamos, crecimientos modestos, ¿no? Veíamos aplicación de estándares de originación conservadores eh, que ahora parece que están rindiendo fruto, ¿no? Porque aunque podemos ver un deterioro en la cartera de crédito, de tarjeta de crédito, es muy importante mencionar que ya veíamos crecimientos muy moderados en estas carteras y en el último año pues vimos una contracción de cerca del 10%, ¿no? Entonces, a pesar de todo este estrés, ¿no?, económico que hemos visto, con las carteras de crédito contrayéndose y los clientes de los bancos, ¿no?, teniendo que enfrentar difíciles situaciones económicas de momento, creemos que aún, ¿no?, los indicadores que vemos para tarjeta de crédito, que son pues carteras vencidas de cerca del 7%, creemos que siguen siendo niveles manejables para la banca, porque además también es muy importante resaltar que pues la tarjeta de crédito, ¿no?, que es actualmente el principal producto dentro de la cartera de consumo, pues representa apenas 7% de la cartera total, ¿no? Entonces, sí creemos que la banca ha administrado, ¿no?, estas carteras. Tuvimos aquí un problema con nuestro entrevistado, con Alfredo Calvo, director de calificaciones financieras de la agencia Standard Poor's. No, yo no digo tanto que los bancos tengan el problema es para los miles de familias o las miles de familias, porque ciertamente los bancos han aprovisionado bien su capital, han dejado de pagar dividendos, o sea, se han preparado para este tsunami financiero. Aquí el punto es qué va a pasar con los acreditados de estas tarjetas de crédito. Adelante, Alfredo, te estábamos escuchando. Una disculpa.
Bueno, básicamente el mensaje que quería transmitir es que a pesar, ¿no?, de las difíciles condiciones económicas que vimos el año pasado y que siguen aquí presentes, ¿no?, todavía durante este año, pues la banca se ha venido preparando, ¿no?, para escenarios difíciles y ahorita lo estamos viendo, ¿no?, pues viendo niveles de cartera vencida en general, viendo niveles manejables y en particular para el caso de tarjeta de crédito, como decía, pues es un producto, el principal producto de consumo, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de eso, representa apenas 7% de la cartera total de la banca y pues los niveles de cartera vencida que vemos evidentemente están reflejando la difícil situación por la que enfrentan pues los clientes de los bancos y además una contracción importante que vimos en tarjetas de crédito el año pasado, ¿no? Pues la cartera total de tarjeta de crédito se contrajo cerca del 10%. Claro. Entonces, hacia adelante sí creemos que todavía vamos a ver algo de deterioro. Por supuesto. Alfredo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A esta morosidad que se está dando en el segmento de tarjetas de crédito, si le sumamos los llamados créditos personales, ¿a cuánto estaría llegando ahí el problema para los bancos? Sí, pues todo lo que es cartera de consumo representa el 19% de la cartera total, ¿no?, de los bancos. Ahora, tarjeta de crédito y los préstamos personales, pues son dos puntos muy importantes, ¿no? Como la tarjeta de crédito representa el 38% de todo el consumo y préstamos personales un 17% más. Ahora, si sumamos ya esto y lo vemos cuánto representa de la cartera total de la banca, es cerca del 10%. ¿Y qué hay con respecto a las empresas, Alfredo? Porque ahí sí también es otro efecto que se ha venido conteniendo en el último año. Ya se pues vencieron los plazos en donde se otorgaban prórrogas y muchas empresas pues ya están empezando a sentir la presión para poder pagar sus adeudos. Ahí, ¿cómo ves tú a la banca? ¿Cómo ves ese segmento de crédito? Entendemos que muchas instituciones han reestructurado caso por caso y que hasta ahora tampoco representan un riesgo mayor, pero en un momento dado, si el mercado no se recupera, si no se reactiva la economía, ¿esto no puede representar cierto riesgo? Mira, la cartera comercial es muy relevante porque esta es que representa prácticamente la mitad, ¿no?, de la cartera total de los bancos. Ahora, en cuanto al tema de apoyos, ¿no? ¿Qué apoyos fueron recibiendo estas empresas? Pues sí vimos que fue fundamental, ¿no?, para ellas. Vamos a decir que en la fase 1 de los programas de apoyo que vimos, que básicamente correspondió a los a diferir pagos, bueno, pues fue un factor muy importante que dio alivio al sector corporativo, comercial. Vimos, de hecho, una alta demanda de crédito durante abril y mayo del año pasado, precisamente porque estas empresas estaban buscando fortalecer sus posiciones de liquidez, ¿no?, para poder enfrentar la difícil situación económica. Pero ¿qué pasó? Gradualmente y acercándonos hacia el final de año, fuimos viendo cómo muchas de estas empresas pues fueron, vamos a decir, acomodándose, ¿no?, dentro de esta situación, fueron prepagando esos créditos que tomaron, o bien algunas de ellas también tomaron oportunidades, ¿no?, en lugar de financiarse a través de bancos en México, pues también algunas aprovecharon las condiciones de tasas de interés atractivas en el extranjero y también pudieron pues mejorar sus costos de financiamiento de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa? Viene la fase 2, ¿no?, de los programas de apoyo ya hacia el último trimestre del año y primeros meses de este año, en el que sí vimos más bien a la banca tratando de identificar cuáles eran los clientes que realmente seguían necesitando apoyo, ¿no?, que hubieran sido muy afectados por la pandemia, y estos entraron en una fase de reestructura, ¿no? Entonces, sí vemos que el sector corporativo también ha venido haciendo uso de esta segunda fase. Sin embargo, te diría que la fase 1, que se trató de los diferimientos, vimos que pues todos los créditos que fueron parte de este programa de alivio representaron alrededor del 20% de la cartera total de la banca en México,
Y ya para la fase 2, que digamos son las estructuras, vemos que pues el saldo de los créditos que están dentro de esta segunda fase de apoyo, pues ya representan mucho menos, ¿no? Cerca del 7% de la cartera total. Claro. Alfredo, rápidamente, a partir del entorno que se está dando en el mercado, ¿tú ves una subida en tasas que pueda pues agravar esta situación para los bancos? Mira, de hecho, algo muy positivo que vemos para la banca en México es su estructura de financiamiento, ¿no? En muchos sistemas, y sobre todo aquí en América Latina, vemos que la principal fuente de financiamiento para los bancos son los depósitos. Pero una característica importante para la banca en México es que un porcentaje alto de esos depósitos son pues depósitos de personas físicas. Entonces, el costo de esos depósitos es bajo, ¿no? Para los bancos en relación a lo que podrían ser otras fuentes de financiamiento. Entonces, esto mitiga en forma muy importante ese riesgo. Pues te queremos apreciar mucho estos minutos. Alfredo Calvo, Senior Director de Calificaciones Financieras de la agencia Standard & Poor's México. Que pases muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.